Hoy quiero hablar sobre algo que la gran mayoría de la gente está pasando completamente por alto en relación con esta guerra. Todos están mirando los misiles, todos están mirando los ataques, todos están mirando las declaraciones diplomáticas y las actualizaciones militares, pero casi nadie está haciendo la pregunta que más importa a las personas comunes en todo el mundo. ¿Qué le está haciendo esta guerra a la economía global? ¿Qué significa para tu empleo, tu comida, tus facturas de energía, tus ahorros, tu futuro? Y la respuesta, cuando la analizas con cuidado, es que esta guerra no es simplemente un conflicto militar entre Estados Unidos, Israel e Irán. Es el detonante de la reorientación económica global más significativa en décadas. Y dependiendo de dónde vivas, dependiendo de qué lado de esta reorientación caiga tu país, tu vida está a punto de cambiar de maneras para las que la mayoría de las personas no ha comenzado siquiera a prepararse. Así que hoy quiero guiarte exactamente a través de lo que esta guerra le está haciendo a la economía global. País por país, región por región, ganador por ganador y perdedor por perdedor. Comencemos entonces. La primera parte es la nueva realidad. La energía barata se ha terminado. Lo primero que necesitas entender, el fundamento de todo lo demás que voy a contarte hoy, es esto. Toda la economía global durante los últimos 40 o 50 años se ha construido sobre una única suposición, que la energía barata siempre estaría disponible, siempre fluyendo, siempre accesible para cada nación que la necesitara. Esta guerra está destruyendo esa suposición de forma permanente. Y la pregunta ya no es si esto afectará a la economía global. La pregunta es, ¿qué naciones serán las más devastadas y cuáles encontrarán la manera de sobrevivir e incluso prosperar en esta nueva realidad? Y la respuesta a esa pregunta depende enteramente de una sola cosa. ¿Qué tan dependiente es tu país de la energía importada barata? Cuanto más dependiente, más devastado. Cuanto menos dependiente, mejor posicionado. Permíteme guiarte a través de cada economía importante del mundo con ese marco en mente. La segunda parte trata sobre el sudeste asiático, una región que ya se está quedando sin combustible en este preciso momento. Empecemos con el sudeste asiático porque esta región no está esperando que llegue el impacto económico de esta guerra. Ya está aquí, ahora mismo, hoy. Tailandia y Vietnam ya se están quedando sin combustible. Si vas a una gasolinera en Bangkok o en Ciudad Ho Chi Minh ahora mismo, simplemente no hay combustible disponible para tu moto. No hay combustible. Las personas están siendo obligadas a trabajar desde casa, no porque lo hayan elegido, sino porque literalmente no pueden abastecer sus vehículos para llegar al trabajo. Hay racionamiento de combustible de aviación. Los vuelos están siendo cancelados. Industrias enteras que dependen de la energía, manufactura, transporte, agricultura, están paralizándose. Y esto es solo el comienzo. Piensa en lo que el sudeste asiático realmente representa económicamente. Hablamos de naciones como Tailandia, Vietnam, Filipinas, Indonesia y Malasia, que han construido sus modelos económicos enteros en torno a la manufactura y la exportación de bienes al resto del mundo. Sus fábricas funcionan con energía. Sus cadenas de suministro funcionan con energía. Sus redes de transporte funcionan con energía. Y ahora esa energía está desapareciendo. La pregunta no es si el sudeste asiático será afectado por esta guerra. Todas las naciones del planeta serán afectadas. La pregunta es, ¿quién será más resiliente? ¿Quién estará más dispuesto a innovar y adaptarse a esta nueva realidad? Porque no estamos hablando de una perturbación a corto plazo. Estamos hablando de un cambio fundamental y a largo plazo en la economía global. La tercera parte habla sobre China, la economía más vulnerable del mundo a largo plazo. Hablemos ahora de China, porque China es la historia
historia económica más importante de esta guerra. Y no es la historia que la mayoría de la gente espera. En la superficie, China parece poderosa. Tiene la segunda economía más grande del mundo. Su ejército está creciendo rápidamente. Su influencia global se está expandiendo. Pero debajo de esa superficie, China enfrenta una vulnerabilidad económica derivada de esta guerra que podría ser más dañina que cualquier cosa que haya enfrentado en décadas. China importa aproximadamente el 40% de sus necesidades energéticas totales del Consejo de Cooperación del Golfo. Un 40%. Esa es una exposición masiva exactamente a la cadena de suministro que esta guerra está destruyendo. Y el modelo económico entero de China, el modelo que la hizo rica durante los últimos 30 o 40 años, está construido sobre importar energía barata y exportar bienes manufacturados. Energía barata entra, bienes manufacturados salen. Ese es el modelo económico chino en su totalidad. Y esta guerra está destruyendo ese modelo. China sabía que este modelo no podía durar para siempre. Durante los últimos 20 años, China ha intentado hacer una transición, moverse hacia una economía basada en el consumo, donde los ciudadanos chinos compren más bienes y servicios dentro del país, y hacia una economía basada en la innovación, construida sobre la tecnología y la inteligencia artificial. Pero el problema es este. Dan an spice is dan sturstranen and dans the disease ozerndo ans and nons and dimes funcionado. Los consumidores chinos se niegan a gastar dinero. Están ahorrando en cambio. El ahorro de los hogares chinos está funcionando a un ritmo de aproximadamente el 4%. Esto significa que las familias chinas están reteniendo su dinero en lugar de gastarlo en la economía. Y la razón es muy simple. Las personas en China no son optimistas sobre su futuro económico. Ven lo que está pasando. Ven la incertidumbre y se están protegiendo a sí mismas. Y la transición hacia la inteligencia artificial tiene su propio problema fatal. La inteligencia artificial, la tecnología en la que China está apostando su futuro económico, depende ella misma de energía barata. Entrenar modelos de inteligencia artificial, ejecutar sistemas de inteligencia artificial, alimentar los centros de datos que la inteligencia artificial requiere. Todo ello consume cantidades enormes de energía. Exactamente lo que está desapareciendo. Entonces China se encuentra en una posición extremadamente difícil. Su viejo modelo económico está siendo destruido por la crisis energética. Su nuevo modelo económico no está funcionando porque los consumidores no están gastando. Y su apuesta tecnológica por la inteligencia artificial es en sí misma vulnerable a la misma crisis energética que está destruyendo todo lo demás. China no va a colapsar de inmediato. Todavía tiene acceso a algo de petróleo iraní. Todavía tiene reservas estratégicas. Puede capear esta crisis a corto plazo. Pero a largo plazo, China es la economía menos preparada para adaptarse a un mundo de energía cara. Todo su ADN económico está construido en torno a la energía barata y la energía barata se ha terminado. La cuarta parte trata sobre Estados Unidos, la mejor posicionada pero no sin riesgo. Hablemos ahora de Estados Unidos, porque la situación de ese país en esta reorientación económica global es muy diferente a la de casi cualquier otra economía importante. El hemisferio occidental, Estados Unidos, Canadá, México, América Latina, es extraordinariamente rico en recursos naturales. Estados Unidos tiene petróleo, tiene gas, tiene carbón, tiene tierras agrícolas, tiene agua dulce, tiene madera, tiene minerales. Todo lo que una economía necesita para funcionar, Estados Unidos lo tiene dentro de su propio hemisferio. El hemisferio occidental es esencialmente autosuficiente. Esto es una ventaja enorme
en un mundo donde las cadenas de suministro globales están fracturándose y las naciones se ven obligadas a depender de sus propios recursos. Estados Unidos no tiene que importar su energía a través del Estrecho de Hormuz. No tiene que depender del Consejo de Cooperación del Golfo para su supervivencia económica. Independientemente de lo que suceda en esta guerra, Estados Unidos saldrá bastante bien parado. No por su poder militar, sino por la inmensa riqueza y abundancia de su propio hemisferio y por la energía y creatividad del pueblo estadounidense. Pero, y esto es importante, Estados Unidos no está exento de riesgos. Está sentado sobre 39 billones de dólares en deuda. 39 billones. Y el mecanismo que le permite a Estados Unidos sostener esa deuda, el petrodólar, está bajo amenaza. Recuerda qué es el petrodólar. El Consejo de Cooperación del Golfo vende su petróleo en dólares estadounidenses. Cada nación que necesita energía del Golfo tiene que mantener dólares estadounidenses para comprarla. Eso crea una demanda global permanente de dólares estadounidenses. Y el Consejo de Cooperación del Golfo recicla sus ganancias en dólares de vuelta hacia los mercados financieros estadounidenses. Este mecanismo de reciclaje es lo que le permite a Estados Unidos pedir prestados 39 billones de dólares y seguir funcionando. La economía estadounidense es esencialmente un esquema Ponzi. Depende de que naciones extranjeras compren continuamente dólares estadounidenses y deuda estadounidense para seguir funcionando. Y si esta guerra destruye al Consejo de Cooperación del Golfo, si este cae bajo la influencia iraní y abandona el petrodólar, Estados Unidos pierde el mecanismo financiero que mantiene vivo todo su sistema económico. Ese es un riesgo serio, pero es un riesgo, no una certeza. Y la riqueza en recursos de Estados Unidos le da opciones que la mayoría de las demás naciones simplemente no tienen. La quinta parte se refiere a África, la víctima olvidada. Quiero hablar ahora de una región que la mayoría de la cobertura geopolítica de esta guerra ignora por completo. África. África ya es el continente económicamente más vulnerable del planeta. Muchas naciones africanas dependen de importaciones de alimentos y energía para sostener esas importaciones sin forestes llegan a través de cadenas de suministro globales, las mismas cadenas de suministro globales que esta guerra está destruyendo. Y el peor escenario para África, el escenario sobre el que economistas serios y expertos en seguridad alimentaria ya están advirtiendo, es la hambruna. Una hambruna real. No aumentos en los precios de los alimentos, no escasez de alimentos, hambruna. Porque cuando las cadenas de suministro alimentario global se rompen, cuando los fertilizantes se vuelven inasequibles, cuando los precios del diésel hacen que el transporte de alimentos sea prohibitivamente caro, las naciones que más sufren son las que tienen menos colchón económico para absorber esos golpes. Y África tiene el menor colchón de cualquier región del planeta. Las bombas están cayendo sobre Irán, pero el hambre podría llegar a África. Y eso es algo que todo el mundo debería preocuparle. La sexta parte analiza a India y Pakistán atrapados en el medio. Examinemos dos naciones más que están siendo significativamente impactadas: India y Pakistán. India importa aproximadamente el 60% de su petróleo del Consejo de Cooperación del Golfo. Un 60%. Esa es una exposición enorme a la perturbación del suministro que esta guerra está causando. Y esto es lo que hace que la situación de India sea particularmente interesante. Durante los últimos varios años, India se ha estado posicionando como la próxima gran potencia económica del mundo. La nación con la economía grande de más rápido crecimiento en el planeta, el país al que los negocios globales están mirando como una base de manufactura alternativa, un lugar para construir cadenas de suministro sin depender completamente
completamente de China. Ese posicionamiento estaba funcionando. La economía de India estaba creciendo. La inversión extranjera estaba fluyendo. Pero ahora, con el 60% de su energía proveniente del Consejo de Cooperación del Golfo, India enfrenta la misma crisis energética que está amenazando a cada otra economía asiática. En el preciso momento en que India estaba lista para asumir un papel más grande en la economía global, la energía que alimenta esa ambición está desapareciendo. El potencial económico de India no está destruido por esto, pero sí está significativamente complicado. Y cómo India navega este desafío energético determinará si cumple su enorme potencial económico o si esta guerra retrasa esa ambición por una década. Pakistán está en una posición aún más difícil. Pakistán importa la mayoría de su petróleo del Consejo de Cooperación del Golfo, y la economía de Pakistán, que ya estaba bajo severo estrés antes de esta guerra, ahora enfrenta escasez de energía encima de sus problemas económicos existentes. Para las familias pakistaníes comunes, el impacto económico de esta guerra está llegando en el peor momento posible. La séptima parte describe la gran reorientación global. Alejémonos ahora y miremos el panorama más amplio de todos, porque lo que esta guerra le está haciendo a la economía global va mucho más profundo que la escasez de combustible y los precios en alza. Está desencadenando la reorientación más fundamental del orden económico global en décadas. Durante los últimos 40 o 50 años, la economía global se ha construido sobre un arreglo muy simple. El Occidente consume, el Oriente produce. Las naciones occidentales, Estados Unidos, Europa, Australia, importan bienes manufacturados baratos de las naciones asiáticas. Y las naciones asiáticas, China, Japón, Corea del Sur, Vietnam, importan energía barata del Golfo para alimentar sus fábricas. Este arreglo funcionó maravillosamente mientras dos cosas se mantuvieran ciertas: energía barata del Golfo y cadenas de suministro globales confiables que conectaban el Oriente y el Occidente. Esta guerra está destruyendo ambas cosas simultáneamente. Y aquí está el punto crucial, que la mayoría de la gente está pasando completamente por alto. No solo el Occidente está atado a este arreglo, el Oriente también lo está. Las naciones asiáticas han construido sus identidades económicas enteras en torno a producir y exportar. Sus fábricas, sus SAS, su infraestructura, su formación laboral, todo su ADN económico construido en torno a la producción y la exportación. Y ahora la energía barata que impulsa esa producción está desapareciendo y las rutas comerciales globales que llevan esas exportaciones a los consumidores occidentales están siendo perturbadas. Esta es una reorientación masiva para todos, no solo para el Occidente, no solo para Asia, para todos. Las naciones que sobrevivan esta reorientación, las naciones que prosperen en el nuevo orden económico que emerge de esta guerra, serán las que se adapten más rápido, las que encuentren nuevas fuentes de energía, construyan nuevas cadenas de suministro y desarrollen nuevos modelos económicos que no dependan de la energía barata del Golfo. Las naciones que no logren adaptarse, las que sigan esperando que la energía barata regrese, que sigan esperando que el viejo orden económico sea restaurado de alguna manera, esas naciones quedarán rezagadas de maneras de las que tardarán generaciones en recuperarse. La octava y última parte revela al mayor perdedor de todos, el Consejo de Cooperación del Golfo. Quiero terminar con la historia económica más sorprendente de toda esta guerra, el mayor perdedor económico. Quizás esperarías que dijera Irán. Irán está siendo devastado militarmente, su infraestructura está siendo destruida, su economía está colapsando,
Seguramente Irán es el mayor perdedor económico, pero en realidad no. El mayor perdedor económico de esta guerra es el Consejo de Cooperación del Golfo, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahrein. Estas son las naciones que sufrirán más económicamente de esta guerra, independientemente de cómo termine. Y aquí está la razón. Las naciones del Consejo de Cooperación del Golfo, Dubái, Riad, Doha, se construyeron sobre un espejismo. Piensa en lo que el Consejo de Cooperación del Golfo realmente es geográficamente. Es un desierto, un vasto, caluroso y árido desierto sin casi ninguna agricultura, sin casi agua dulce y con casi ninguna capacidad para sostener a una gran población por sí solo. En circunstancias normales sein natural the natural maßmer malesin signs este desierto podría soportar una pequeña población viviendo de manera muy simple. Eso es todo. Pero luego llegó el petrodólar y la protección militar estadounidense. Y de repente estas naciones desérticas tuvieron acceso a recursos financieros casi ilimitados. Podían construir plantas desalinizadoras para crear agua dulce del mar. Podían construir ciudades climatizadas en medio del desierto. Podían importar millones de trabajadores del sur de Asia y del sudeste asiático. Podían construir aeropuertos, centros comerciales y centros financieros. Podían crear la apariencia muy convincente de naciones modernas, prósperas y cosmopolitas. Dubái se hizo conocida como la futura Nueva York, la capital financiera de Oriente Medio, un refugio fiscal cosmopolita y seguro donde personas adineradas de todo el mundo podían vivir e invertir. Miles de millones de dólares fluyeron, millones de residentes adinerados llegaron. El espejismo parecía absolutamente real, pero aquí está la verdad sobre los espejismos. Están construidos sobre una ilusión. Y una vez que la ilusión se destruye, una vez que desaparecen las condiciones que la crearon, el espejismo se evapora. Y nunca, jamás puedes reconstruir un espejismo una vez que ha sido visto tal como es. Eso es lo que esta guerra le está haciendo al Consejo de Cooperación del Golfo. Unos pocos ataques con drones a hoteles en Dubái, algunos ataques con misiles a instalaciones petroleras en Arabia Saudita. Y de repente toda la ilusión de seguridad, estabilidad e invulnerabilidad que el Consejo de Cooperación del Golfo pasó décadas y billones de dólares construyendo ha desaparecido. Las personas adineradas que se mudaron a Dubái por seguridad se están mirando entre sí y preguntando, ¿es esto realmente seguro? Los inversores que pusieron su dinero en bienes raíces y mercados financieros del Golfo están preguntando, ¿es esto realmente estable? La respuesta que esta guerra les está dando, la respuesta a la que están llegando es no. Y una vez que las personas adineradas y los inversores llegan a esa respuesta, se van y no regresan. La idea de Dubái como la futura Nueva York, como una capital financiera cosmopolita y segura que compite con Londres y Singapur, esa idea ha desaparecido. El espejismo se ha evaporado. Independientemente de cómo termine esta guerra, independientemente de si se alcanza un alto el fuego mañana o en 5 años, el Consejo de Cooperación del Golfo nunca recuperará completamente la imagen y la confianza que esta guerra ha destruido. Reunamos entonces todo lo que hemos visto. El sudeste asiático ya se está quedando sin combustible ahora mismo. Racionamiento de combustible, vuelos varados, trabajadores forzados a quedarse en casa. China, pesar se pasa, a pesar de su aparente fortaleza, es la economía menos preparada para adaptarse a un mundo de energía cara. Todo su modelo económico está siendo destruido.
Estados Unidos, con sus vastos recursos del hemisferio occidental, está mejor posicionado para sobrevivir y adaptarse, pero su deuda de 39 billones de dólares y su dependencia del petrodólar son riesgos serios. África enfrenta el peligro humanitario más grave. La ruptura de las cadenas de suministro alimentario podría desencadenar hambrunas en la región más vulnerable del mundo. India, con el 60% de su energía proveniente del Consejo de Cooperación del Golfo, enfrenta un desafío energético crítico exactamente en el momento en que estaba lista para asumir un papel económico global más grande. Pakistán, ya bajo severo estrés económico, está siendo golpeado por escasez de energía en el peor momento posible. Todo el arreglo económico global donde el Occidente consume y el Oriente produce está siendo destruido simultáneamente para todos. Y el Consejo de Cooperación del Golfo, las naciones que se construyeron sobre el espejismo de la riqueza del petrodólar y la protección militar estadounidense, son los mayores perdedores económicos de esta guerra. Independientemente de cómo termine, esta guerra no es simplemente un conflicto militar. Es el detonante de la reestructuración más fundamental de la economía global en generaciones. El mundo de la energía barata está terminando. El mundo del libre comercio global se está fracturando. El mundo de la protección militar estadounidense se está desvaneciendo y en su lugar está emergiendo un nuevo mundo. Un mundo donde las naciones que tienen sus propios recursos, su propia energía, su propio alimento, sus propias cadenas de suministro, esas naciones sobreviven y prosperan. Y las naciones que dependían de importar todo barato, esas naciones enfrentan un ajuste muy doloroso. La pregunta no es si esta reorientación está llegando, ya está aquí. La pregunta es si tu nación y si tú personalmente están preparados para ella. Suscríbete para obtener más análisis de este conflicto y sus consecuencias globales explicadas en español sencillo. Y dime en los comentarios qué país crees que será el mayor ganador económico de esta guerra y cuál sufrirá más. Hasta la próxima.